Emisión de Semanario TV. Para hoy lo que le proponemos es estar hablando en el segundo bloque con el economista, doctor en economía como es Héctor Paglia. ¿Hablando de qué? De economía, de los índices de inflación que viene dando el gobierno nacional. Hace 10 meses que la inflación viene subiendo en Argentina, los últimos 2 meses con el 2,9 de inflación. ¿Qué puede llegar a pasar? Sobre todo en un tercer año donde se convierte en la antesala de lo que van a ser las elecciones el año que viene, presidenciales. ¿Qué va a pasar con esta recesión que hay? ¿Cómo juega la reserva del Banco Central de la República Argentina y esta recesión que existe hoy por hoy? Y ya en el primer bloque nos metemos a hablar un poco del mercado de la construcción. Vamos a estar hablando con la empresaria del año, una distinción que le da Fedecom, con Valentina Fantini, hablando de cómo funciona la construcción hoy por hoy en esta macroeconomía de Argentina. Eso vamos a estar hablando con Valentina Fantini. Hola Valentina, Hola ¿cómo te va? Cristian, Gracias ¿cómo por venir. andás? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. ¿Nos haces un pantallazo de cómo está hoy por hoy la construcción que tiene fuentes laborales muy importantes? Es un mercado muy importante hoy, teniendo en cuenta que te toca encabezar una fábrica que se convierte en la materia prima de la construcción, como son ladrillos Fantini. Bueno, primero que nada, nosotros, la planta esta que estamos ahora trabajando, la inauguramos hace 3 años. Sí. Así que no tenemos un termómetro de los últimos 6, 7, 8 años de la economía en esta producción a escala, digamos. Sí. Nosotros, si bien tenemos 70 años de trayectoria en el mercado, la planta nueva que produce más de 13.000 toneladas actualmente. 13.000 toneladas. Sí. Y le da trabajo a... Más de 100 personas. En Colonia Carolla. En Colonia Carolla. Sí. Por eso digo que no tenemos un termómetro, digamos, desde los últimos 3 años a nivel economía en sí, para yo poder decirte cómo estamos, pero sí sabemos que estamos en un momento de recesión en la parte de la construcción. Que se ve reflejado justamente en la construcción. Sí. ¿Y a qué lo atribuís? Y estimábamos que hoy la construcción está bastante parada por el tema de los costos de la construcción. El metro cuadrado, Materiales, y que se estuvo agotando el stock construido, digamos que salió al mercado el stock que estaba construido. ¿Cómo entra a jugar la adquisición de materias primas para la fabricación de ladrillos? Nosotros en los costos, en los costos nosotros hoy la tierra impacta, digamos, la materia prima nuestra principal es la tierra. Nosotros tenemos cantera propia, entonces no es que nos genere un impacto en sí. Sí, obviamente todo esto del combustible impacta en el tema logístico, porque la tierra mayormente el tema es el flete, pero no nos impacta más que nada el petróleo y todo el problema de la guerra. Que se termina trasladando a los costos. Se termina trasladando a los costos. Valentina, la gente que te está viendo en cámara ve que, lo puedo decir al aire, con 29 años hoy sos gerenta de la fábrica que encabezás y fuiste nominada como empresaria del año. Digo, sí. ¿Cómo te sentís con ese nombramiento? Bueno, en un mercado muy competitivo como es el empresarial. Sí. Nosotros, yo vengo trabajando, somos una empresa familiar, digamos, Fantini Ladrillo es una empresa familiar, y vengo trabajando en la fábrica hace varios años ya, pero sinceramente lo del premio fue un orgullo, no solamente personal, sino también de mi equipo de trabajo y de la gente que me acompaña a liderar todo lo que es el proyecto de la planta. ¿Y cuáles son las reflexiones que sintieron tus colegas, los empresarios? Porque también muy joven, con gente que viene hace mucho en el mercado empresarial. Bueno, nosotros apostamos mucho a la gente joven, o sea, mis equipos de trabajo tienen todos promedio de 30, así que tratamos de tener, o sea, mi gente tiene promedio de 30, así que es un logro que se lo atribuyo
al equipo de trabajo completo que venimos, o sea, estos últimos 3 años trabajando mucho en el tema de la eficiencia, en el tema de los costos. O sea, más Sí. allá de cómo esté la economía, nosotros trabajamos mucho sobre las variables que sí podemos controlar, ¿Cuáles que serían, por es la ejemplo? eficientización de tus Y propios bajar números, costos. digamos. Por Bajar ejemplo, me hablabas que costos, tiene una cantera propia, eso sin duda le... exactamente. Sí. Eficientizar, absorber por ahí lo que solía ser tercerizados y dar mano de obra directamente nosotros, ya sea de seguridad, de limpieza. Estamos aplicando mucho la tecnología, la inteligencia A artificial. ver, nos metamos ahí. ¿Cómo entra a jugar hoy ese factor llamado inteligencia artificial? Porque se termina metiendo en todos lados. Sí. Ayer fue la apertura del año judicial y también se mencionó, por ejemplo, el tema de la incorporación de la inteligencia Sí, sí, yo artificial. creo que hoy el nuevo juego, digamos, de la industria es eficientizarse o sea, hoy tu rentabilidad pasa por tu eficientización en los costos. Sí, para poder Entonces, competir en un mercado para poder bastante... competir en un mercado que está muy competitivo, Ujú. por la demanda que estábamos hablando antes, pero parte de trabajar en tus costos es incorporar la tecnología, la inteligencia artificial, la estamos incorporando en todas las áreas. O sea, hoy Sí. desde la administración hasta la parte de la producción ¿Y en la incorporamos producción cómo tecnología. entra a jugar la inteligencia artificial, por ejemplo, en tu sector? Por ejemplo, en mi sector, En lo administrativo sí se supone, sí, digo, pero en la producción ¿cómo? nosotros lo que hacemos es tomar de los PLC de las máquinas Sí. información, Ajá. digamos, que nos permite ver costos en la producción, eficientizar, por ejemplo, el tema del horno, la curva del horno. Nuestro principal insumo es el gas. Ujú. Entonces, la inteligencia artificial, a través de información que vos tomas del proceso productivo, te permite tomar decisiones en mejorar, eficientizar curvas, eficientizar por ahí, no sé, repuestos que antes creías que lo tenías que cambiar. Bueno, en un Un montón de... variable de cosas. Sí. Te lo pregunto porque hay voces en contra de aquellos que dicen, no, la inteligencia artificial nos va a sacar, nos va a bloquear futuras fuentes de trabajo, etcétera, No, no, etcétera. por lo Digo, hay menos sí, una hay como un parte, gris ahí sí, de ese temor por pero ahí de la porque debe gente. ser nuevo, Yo calculo. creo que es Es porque es nuevo, es con como la todo, como revolución arrancó el industrial, claro. celular, el telefónico, qué sé yo. O sea, Ujú. todo va mutando hacia eso. Creo que hoy la industria que no aplique en tecnología y que no aplique en inteligencia artificial pasa más, no por la mano de obra, porque no es que vos reemplazas mano de obra, sino que necesitas capacitar a tu gente para que Sí, sepa leer esas variables que te ayuda a tener la inteligencia artificial. Yo creo que te sí, ahorra pasos, pero no es que te hace prescindir de mano de obra directa. Digamos, bien. yo el operario lo tengo que seguir teniendo en el mismo puesto, porque mi industria sigue siendo una industria donde nosotros por tema de calidad y que apuntamos muchísimo a tener la mejor calidad de Córdoba, el Ujú. operario tiene que estar viendo y sacando el ladrillo. Yo no puedo hacer que un robot me saque un ladrillo cachado, digamos. Seguramente. Y la demanda a la hora de adquirir nuevas fuentes, nuevos puestos laborales, digo, la capacitación que muchas veces demandan los empresarios a la hora del mercado laboral, de incorporar nueva gente a las empresas. ¿Cómo está eso? Bueno, En el mercado laboral, ¿no? eso es un tema, pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa puntualmente es que prefiero gente que venga con actitud y con ganas de aprender y yo darle las herramientas para que aprenda dentro de la empresa. Priorizan lo humano ustedes antes que... Priorizamos la Sí, gente con ganas de aprender, con ganas sí. de ponerse la camiseta del equipo, de ponerse la camiseta de la empresa. O sea, yo digamos, mi forma de liderazgo es apuntar a gente joven que tenga ganas de trabajar Sí. con vos, de quedarse, de crecer en conjunto, digamos. Sí, ¿y cómo está ese tema? Digo, ¿se consigue fácil? ¿No se consigue fácil? Sí, yo Digo, creo unos que nuevos tiempos laborales hace que antes, bueno, los gremios, eso que sí. algunos que llaman, que dicen que son privilegios ganados, derechos ganados, digo, hoy esté en una discusión ese tema. Yo creo que depende cómo lo mires. Yo tengo gente joven que yo siento que tiene sentido de pertenencia, pero es porque nosotros, que somos una empresa familiar, contagiamos eso. Claro, Depende del lugar donde esté trabajando la gente. claro, claro. Siento que tengo equipos de trabajo con sentido de pertenencia, Ujú. involucrados también en sentirse parte del proceso productivo. No es que directamente tienen que estar el operario observando solamente la producción. Tratamos de explicarle y de hacerle entender Y que cuál tengan es el ese sentido de sentido de por qué tiene pertenencia. que sacar el ladrillo cachado, digamos, de un pallet, porque a mí eso me repercute en el cliente.
entonces trato de Y en la cadena de producción contagiar y eso, comercialización, digamos, en ¿no? todo, sí. Seguro. Ustedes son, lo hablamos un poco al principio, que hace 3 años que están con esta cuestión Sí. de los ladrillos, digo, pero sin duda deben tener un parámetro, porque es la primera alerta que se enciende cuando no hay comercialización de esta materia prima llamada ladrillo para las construcciones, digo. ¿Cómo notas el mercado hoy de la construcción? ¿En una meseta, tal vez, propio de las especulaciones o de las inversiones? ¿Cómo lo estás viendo? La Mira, especulación de las grandes urbanizaciones que por ahí se frenan. Mire, como te digo, economista no soy, digamos, pero desde mi apreciación yo creo que lo que estuvo pasando es que las grandes constructoras estuvieron analizando, así como la industria tuvo que eficientizarse, analizar sus costos para ser lo más rentable posible, la constructora o el grande constructor estuvo trabajando muchísimo en qué tipo de producto va a sacar al mercado y cómo el mercado se lo va a terminar comprando. Y Entonces, ladrillo, estuvo, teóricamente como estuvo materia muy prima. estancado para Sí. mí, por eso, porque el precio del metro cuadrado no estaba, recién ahora empieza a estar claro, digamos, para determinado sector. ¿Y el crédito cómo empieza a jugar? Tanto para los empresarios urbanísticos como para don Pepe o doña Rosa, que ¿cómo Yo lo ves? creo que el crédito, ¿Estancado, con altos intereses que todavía yo no se creo que el terminan de crédito adoptar? todavía no arrancó lo que debería haber arrancado. O sea, el crédito es una, para mí puntualmente, es una pierna muy fundamental Y los para el créditos tema de la hipotecarios, construcción. seguramente, La entre otras construcción cosas. en sí en Argentina, nosotros teníamos gente que ahorraba en pesos y nos llevaba la plata, iba ahorrando así hasta armar su stock de materiales de construcción para después largarse a construir, que eso no pasa en todos los países del mundo. Yo creo que el crédito es la gran pierna que impulsa el sector de la construcción más que nada, digamos. Seguramente. Valentina, vamos a seguir hablando porque el tema de la construcción es una gran generadora de mano de obra, no en Córdoba, sino en Argentina, y son un gran parámetro ustedes de la percepción, justamente, de Sí. lo que tienen, ¿no? Gracias, Valentina. Hasta la Muchísimas gracias, próxima. Cristian. Corte y volvemos. El comienzo de clases en nuestra ciudad es con alimentación saludable. Con apoyo de la Alianza de Ciudades Saludables, Córdoba ya cuenta con kioscos escolares renovados en sus 38 escuelas municipales. Alimentos y bebidas libres de sellos de advertencias que cuidan la salud de nuestros niños y niñas. Nuevamente, la ciudad de Córdoba da un paso al frente en materia de salud pública. Córdoba hace. Córdoba sigue. Lotería de Córdoba creó No Va Más, la nueva app de bloqueo y control parental, desarrollada para brindar más seguridad y control para que padres puedan bloquear sitios de apuestas en línea ilegales y proteger a su familia. Cuida a tus hijos con No Va Más, la nueva aplicación gratuita de bloqueo y control parental de Lotería de Córdoba. Es fácil y rápida. Descárgala sin costo en Google Play y App Store. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
porque es algo relevante, que da fuentes de trabajo y hace la economía no tan solo nacional, también provincial. Y para eso hemos convocado al doctor Héctor Paglia. Héctor, gracias por venir como siempre. Un gusto, Cristian. Lo primero que te quiero preguntar es cómo empieza a jugar, porque Argentina y los países se pueden marcar una economía, digo, como Córdoba, pero también depende de la nación, y los países también dependen de un orden económico a nivel global. ¿Cómo entra a jugar esta guerra que tiene que ver mucho por carácter transitivo con el petróleo entre Estados Unidos e Irán? Bueno, yo creo que es la clave hoy. Hoy nosotros asistimos a un reordenamiento, valga la redundancia, del orden mundial. Sí. Dentro de esa estrategia que la lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hubo un hecho relevante a finales de febrero, que fue el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Irán, lo cual ha producido una conmoción, no solo por la suba de los valores del petróleo, sino también por el entorpecimiento en el abastecimiento de la cadena de producción. Ahí entra a jugar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, la dificultad que tienen países, por ejemplo, como Taiwán, de abastecerse para fabricar chips. Por lo tanto, los mercados que necesitan abastecerse de estos elementos tecnológicos también se ven resentidos. En un conflicto al cual Argentina lo alcanza, no solo por el conflicto en sí, sino porque el gobierno argentino ha tomado una postura muy clara. Estados Unidos. Se ha puesto del lado de Estados Unidos, de Israel, ha hablado de como si estuviera en guerra, diciendo vamos a ganar la guerra, lo cual lo involucra y lo cual lo somete a riesgos que hasta ahora eran desconocidos para el país. Con los antecedentes de la AMIA, de los atentados de la AMIA, de Israel. Dicho esto, debemos señalar que Argentina no solo tiene inconvenientes derivados de la guerra, sino lo que tú decías al comienzo, tiene su propia agenda de debilidades y fortalezas en cuanto a un programa económico que ha demostrado que hasta ahora no tiene capacidad de poner en marcha el aparato productivo. Sí, estamos en recesión, Héctor. ¿Seguimos? Claro, de hecho, si nosotros tomamos el buen dato que fue el crecimiento del PBI del 4,4% durante 2025, lo entramos a desmenuzar y vemos que los sectores que han crecido han sido fundamentalmente el sector financiero, casi un 25%, el energético un poco, el sector de energía, el sector extractivo y el sector agropecuario. Pero el resto, el sector manufacturero, la comercialización, la construcción que hablaban en el bloque anterior, son sectores que se han visto muy detenidos en cuanto al nivel de actividad y ni mencionar sectores como los textiles, etc. Entonces, en una estrategia en donde el gobierno, procurando mantener la inflación bajo control, ha provocado un proceso de apertura económico bastante desordenado y bastante poco equilibrado, que es lo que pide Paolo Roca cuando dice equilibremos la cancha. A quien maltrató Milei varias veces. A varios empresarios. A esto se suma un maltrato y un desprecio, digamos, a todo lo que sea industria e industriales y hombres de negocios nacionales. ¿Cómo se explica, Héctor, este fenómeno de que teóricamente, digo teóricamente y lo remarco, estoy bajando la inflación, pero cuando uno analiza en retrospectiva, ve que llevamos 10 meses de suba de inflación consecutiva? Digo, la más baja fue en mayo del 2025 con el 1,5. Estoy bajando la inflación, tengo un superávit con esa característica que acaba de marcar, pero seguimos en recesión con todos esos parámetros que acabas de marcar. Digo, y encima estoy juntando los dólares que el mercado me pedía a mí que hiciera. Bueno, son varios temas que hacen a la misma cuestión que venimos sosteniendo desde el año pasado. Al no existir un programa integral que tenga como meta el crecimiento y el desarrollo en forma armónica, indudablemente que si nos reducimos solamente a lo financiero y a generar excedentes, cualquiera sea el camino para pagar los compromisos de deuda, nos vamos a encontrar con estas dificultades, en donde los precios, como bien vos lo has señalado, hace desde mayo del año pasado que en lugar de decrecer, crecen. El propio presidente dijo en su momento, vamos a empezar en agosto
un índice de precios que va a rozar el cero. que va a que rozar va a estar en cero, y ya lo ha corregido, habla dentro de mi primer mandato. Pero lo dijo en una semana cambió, Muy digo, poco estuvo en la Bolsa de tiempo. Comercio, vamos a terminar en cero en agosto y ahora ya lo corrigió. Exactamente. Entonces hay una serie de contradicciones que se vienen dando en donde el gobierno procura dar algunas señales positivas, como es la compra y la de reserva que le venía exigiendo El el mercado. mercado y el Fondo Monetario Internacional, pero que no es suficiente tampoco, porque esas reservas que compra termina vendiéndoselas al Tesoro para que cumpla sus obligaciones. Internacionales. ¿Por Sí. qué se da esto? Porque el gobierno especulaba que iba a tener una gran afluencia de dólares a través de la cuenta capital. Nosotros aspiramos, quienes creemos en la producción y en la industria, que esa afluencia de dólares venga por la balanza comercial. Pero bueno, por la cuenta capital se esperaba que el gobierno iba a poder hacer colocaciones como hizo Mauricio Macri en su momento en el exterior, con bonos en dólares, iba a haber acceso de capitales, y lo único que se ha conseguido ahora, comprar dólares que provienen de colocaciones privadas a través de obligaciones negociables, de colocaciones que hacen las provincias de bonos. Tuvimos la puja con Puyaro de Santa Fe y el ministro Caputo, que le exigía que Sí. liquidara rápido los dólares que había obtenido de los préstamos, y no más de eso, porque está en la sí. ley de inocencia fiscal, los famosos dólares del colchón, cuyo resultado aún es incierto. Claro, porque la confianza no se Entonces, termina de Cristian, establecer. para Sí. redondear, esto provoca un círculo vicioso. Sí. Es decir, el Banco Central compra dólares, emite pesos para comprar esos dólares, Sí. cree que con esos pesos va a monetizar la economía, pero los pesos desaparecen porque el Tesoro los utiliza para comprar los propios dólares que había comprado el Banco Central. Entonces seguimos con tasas de interés altas, seguimos promoviendo el carry trade como un mecanismo de la financiamiento de sí. muy corto plazo y muy perverso, y vemos ahora con cierta preocupación que la inflación, lejos de desinflar, sigue inflatando hacia adelante, lo cual puede conducir en este contexto interno e internacional a Argentina a un esquema de estanflación al cual se entra, Pero y no se sabe cómo se entra, pero es muy doloroso y es muy difícil determinar Lo cuándo decía se porque sale. son números que marcan, digo, más allá que después podemos discutir la nueva metodología supuesta que va a dar el INDEC, que tuvo que ver mucho con la salida de Marco Labaña aparentemente, Así digo. es. Pero el relevamiento de expectativa de mercado, que es lo que manda a hacer el Banco Central a las consultoras, ya habla que está en el 3% la inflación de marzo. Sí, sí, que si se va a dar. nosotros vemos Las dos últimas fueron 2,9. Claro, si nosotros vemos la curva Sí. que se puede trazar de las estimaciones que viene haciendo ¿Le viene el pegando el REM? el REM, esa curva se ha desplazado hacia arriba, porque las expectativas, que es un factor fundamental en materia Porque inflacionaria. la confianza, Héctor. Exacto, y las expectativas han Sido- crecido Claro. en materia inflacionaria. O sea que han sido muy benévolas la REM, digo, las expectativas. Todavía está un poquito por Ahí. abajo, pero es creciente, o sea, Sí. la curva se ha desplazado hacia Héctor, arriba. esto sin duda, por carácter transitivo, se traslada a la provincia el manejo macroeconómico. seguro. ¿Cómo ves la economía en la provincia en este contexto de la macroeconomía del gobierno nacional? La Bueno, economía yo provincial. creo que los estados subnacionales, y dentro de ellos Córdoba, están haciendo un gran esfuerzo frente a situaciones de incumplimiento por parte de la nación de los compromisos asumidos. El caso concreto de Córdoba es tratar de lograr caminos que confluyan a conseguir los flujos de fondos necesarios para la caja de jubilaciones y para las obras que debiera hacer la nación y que no las está Llámese haciendo. ruta, subsidio al transporte, por Así es. ejemplo. Entonces, y- el gobernador, creo que con buen tino, ha establecido un mecanismo de prioridades y ha dicho, bueno, hay obras que van a tener que esperar un poco y hay otras obras que las vamos a hacer y vamos a convocar al esfuerzo para poder llevarlas adelante. Pero las finanzas provinciales van a sentir y están sintiendo el golpe de esta caída en el nivel de actividad que le impide recaudar adecuadamente, el aumento de la morosidad, pues
no solo algo que no dijimos recién. El 11% está pisando, histórico. Hay un aumento de morosidad bancaria, pero también hay un aumento en la morosidad en la recaudación impositiva. Entonces ese combo obliga a los gobiernos provinciales a efectuar ajustes que Córdoba lo ha venido haciendo en su propia estructura burocrática y en su plan de obras públicas y en la discusión que hoy el ejemplo más claro es con el sector docente, muy finita que está haciendo en materia de actualización con la tercera oferta que le haría claro, ahora. para que los salarios no se deterioren aún más, porque otro de los elementos que impiden que ese motor, que es el consumo a nivel nacional, se ponga en marcha, es que los acuerdos salariales, sobre todo en los primeros meses de este año, han empezado a realizarse por debajo del nivel de inflación. O sea, el poder de compra del salario de hoy es inferior al poder de compra de los salarios y jubilaciones de noviembre, diciembre del año pasado. Seguro. Ya para ir finalizando, y te voy a proponer una hipótesis porque en tu lógica de economista has visto pasar muchos gobiernos, tanto provinciales como nacionales, digo. ¿Qué puede llegar a pasar en un año clave que se convierte en la antesala de lo que va a ser las elecciones importantes del 2027, donde se renueva, entre otras cosas, el cargo más importante, que es el de presidente? Digo, ¿qué le quedaría al gobierno frente a este presente, teniendo en cuenta que su activo más importante, entre comillas, sería la economía? Sí, yo te soy sincero, Cristian. Del lado del gobierno espero poco y nada. Creo que va a seguir con su política, va a seguir, aparte de lo que ha dicho, lo dijo en la campaña electoral, lo dijo en la elección de mediano término, la gente lo votó sabiendo que esto es lo que iba a hacer. Lo que sí advertimos, que hay un cansancio ya en sectores sociales por los despidos, por las suspensiones, por la falta de poder de compra. La morosidad. Yo creo que hoy, fíjate vos lo que te voy a decir, la principal responsabilidad futuro la tiene la oposición. De forma tal que genere una propuesta que no signifique una Argentina pendular, sino que signifique un avance sobre la realidad actual que permita introducir parámetros de producción, de productividad, de mayor empleo, de inversión genuina, de menos alquimia financiera, de más desarrollo tecnológico y de algo que es muy importante. El mundo viene desarrollando un cambio paradigmático en materia tecnológica, de la mano de la inteligencia artificial, que va a producir una revolución y un reordenamiento del mercado laboral, del mercado tecnológico, de todos aquellos aspectos que hacen al desarrollo de una economía. Si Argentina no enfrenta esto, yo creo que esa es la oportunidad que tiene la oposición de generar una propuesta atractiva y superadora que saque a Argentina del movimiento pendular y la ponga en una situación de despegue económico. Porque los inversores Producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.